En el año 2020 hemos padecido todo tipo de sucesos que nos han puesto a temblar, a acordarnos de la divinidad, a tener compasión. Y bueno, todavía no acaba el año. También hemos tenido aspectos de la política nacional e internacional que nos ponen a pensar sobre el gobierno que tenemos, el sistema presidencial que adoptamos nosotros desde hace ya casi 200 años. Y una de las cuestiones que han puesto en relieve durante los últimos meses ha sido cómo las palabras, cómo la retórica puede formar toda una presidencia durante 4 o 6 años. El poder de la palabra en ese sentido es muy importante. Los debates presidenciales que tenemos ahora en los Estados Unidos son muestra de todo ello y tenemos la fortuna de estar en medio del huracán que se ha suscitado entre el candidato del Partido Demócrata y el presidente en turno, que es candidato del Partido Republicano. Durante muchos años se ha pensado que estos debates no tienen ningún impacto, ni en el ánimo del elector ni en la votación. Sin embargo, se ha visto que cada vez más es importante que la votación consciente, la votación que no tiene pues prejuicios o preferencias preconcebidas, encienda la televisión y escuche qué es lo que tiene que proponer un candidato de algún partido para llegar a obtener el voto de este votante. Esos son la importancia de los debates presidenciales. Ahora, Estados Unidos es el país pionero del sistema presidencial, lo establece desde fines del siglo XVIII. México sigue el sistema presidencial, pero evidentemente es un sistema adaptado a nuestra realidad. Tiene muchas características similares, pero también muchas diferencias. Y una de ellas es que también en México, para la elección presidencial del 2018, recordaremos que hubo un debate entre los candidatos de los distintos partidos. El problema es que trasplantar el debate presidencial al estilo de los Estados Unidos tiene sus perplejidades. Para empezar, los Estados Unidos es un sistema político que solamente basa la elección de presidente en 2 candidatos. Difícilmente ha habido un tercero independiente, pero todo gira en torno al candidato republicano o al candidato demócrata. Esto facilita que haya precisamente un debate, un diálogo o, si se quiere, mejor dicho, un intercambio de insultos, pero que entre ellos nada más se lo dan. En cambio, en nuestro país, al haber tantos partidos y tantos candidatos, algunos incluso en el 2018 se agregó un independiente. Entonces, la verdad, los insultos y las diatribas se multiplican por 6 o por 5 según el número de candidatos. Entonces, en México el debate presidencial para elegir al presidente no tiene, en mi opinión, el mismo impacto, la misma efectividad que en los Estados Unidos. Pero veamos qué tienen de particular los debates presidenciales en los Estados Unidos. Todo empezó, según la crónica de los debates, en 1858, con un personaje de gran valía histórica que no pretendía en ese momento competir para la presidencia, sino estaba debatiendo con otro candidato de apellido Douglas en 1858 para obtener un puesto en el Senado. Y solamente en el estado de Illinois, donde se encuentra Chicago. Entonces, en 1858
se organizaron los debates con respecto a un gran tema en ese momento, que todavía sigue siendo un gran tema en la actualidad: la esclavitud. El año anterior, la Suprema Corte de Justicia había legitimado la esclavitud con argumentos falaces que en ocasiones nuestras Supremas Cortes tienen, y en esa decisión que se identifica con el nombre Dred Scott versus Sanford, el presidente de la Suprema Corte, Roger Taney, que afortunadamente murió poco después, digo afortunadamente porque ya dejó a Lincoln posteriormente como presidente la libertad de poder designar a un nuevo ministro presidente de la Suprema Corte. Pero Roger Taney determinó en la resolución de Dred Scott que los esclavos eran pues no sujetos de ningún derecho ni de libertades, porque no eran ciudadanos de los Estados Unidos. Eran africanos que habían sido, digamos, importados, llamémosle así, con ese término indeseable, a los Estados Unidos. En consecuencia, no eran ciudadanos de los Estados Unidos, y entonces los derechos previstos de libertad, de propiedad, etcétera, en la Constitución, no les aplicaba a ellos. El precedente que fijó Roger Taney en Dred Scott tuvo mucha repercusión no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Realmente ese precedente legitimaba la esclavitud en los Estados Unidos y continuó la esclavitud siendo una constante justificada por la jurisprudencia del máximo tribunal de ese país hasta bien avanzado el siglo XX. Claro, después de la discriminación sobrevino otra especie más sutil, pero igualmente nociva, que fue la discriminación racial, que todavía para el 2020 padece ese país. De tal manera que el precedente era de tal importancia a nivel nacional en esa época en los Estados Unidos, que Stephen Douglas y Abraham Lincoln, candidatos al Senado de los Estados Unidos por el estado de Illinois, deciden organizar un debate, y ese debate tuvo una repercusión nacional porque efectivamente, lejos de imputarse vicios o asignarse diatribas, los contendientes argumentaron sobre la ventaja o la desventaja de esa sentencia y sobre la abolición de la esclavitud. Como sabemos, Abraham Lincoln, cuando llega a la presidencia y tiene que luchar la guerra civil en ese país, los estados del sur pro esclavos, los estados del norte, donde está Illinois, abolicionistas, como se les llamó, pues el resultado de esa discusión que en 1858, en una campaña para Senado, empezó, tuvo como consecuencia adoptar la enmienda 14, que en 1868 se aprueba, que es la enmienda que establece que no podrá ningún estado limitar la libertad y los derechos de ninguna persona en ese país. Esto entonces fue la solución legal para empezar a abolir la esclavitud que no tuvo automáticamente los efectos de la enmienda, porque los estados del sur, durante muchos años más, hasta iniciados el siglo XX, continuaron diciendo que esa era una prescripción a nivel federal, pero que no tenía ninguna repercusión en los estados. Fue otra decisión de la Suprema Corte en 1925, con el caso Gitlow, que finalmente se uniformó los derechos humanos de las enmiendas de los Estados Unidos. Este debate inició realmente la conveniencia de reunir a los candidatos en una competencia electoral para que demostraran sus ideas, sus argumentaciones, y el electorado pudiera decidir, con base en ello, cuál sería su voto. Sin embargo,
Evidentemente, esta buena idea, innovación que trajo el debate de Lincoln duró muchos años porque pues interfirió la guerra civil y el ambiente político no estaba como para que fuera una discusión de argumentos, sino más bien hechos de armas y imputaciones. En el siglo XX se retoma ese ejemplo igualmente local, no a nivel nacional, y cuando un presidente como Franklin Roosevelt tiene la necesidad, por las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, de promover una reelección en 1940, Roosevelt ha sido el único caso de un presidente que ha sido reelecto 3 veces. Posteriormente a él se enmendó la Constitución para que en Estados Unidos no pudiera haber más de una reelección. Quizá esta regla, si llega Trump a la presidencia en este año, seguramente tratará de demolerla. Un político de nombre Wendell Willkie lo retó a un debate, pero Roosevelt en 1940 no tenía la menor intención de debatir. Y efectivamente, en la Constitución y en las leyes de los Estados Unidos no está prescrito que deba de haber un debate público entre los candidatos para presentar sus plataformas. Por lo que Roosevelt estaba en cierta desventaja no solamente por su edad, también por su enfermedad y además por la justificación de tener que presentar razones para volverse a reelegir, cosa que no estaba previsto en la Constitución tampoco, pero el precedente que había fijado George Washington desde el siglo XVIII, el cual se pudo haber reelecto 3 o más veces hasta que muriera prácticamente en el cargo, pero Washington prefirió, en un discurso de despedida de 1796, que lo más razonable para un presidente sería solamente una sola reelección, que él prefería promover nuevas generaciones y que lo único que le pedía a la población es de que no se dejara llevar por la pasión de las facciones, que es precisamente lo que se ha convertido las campañas electorales, la pasión de las facciones, que confunden al electorado y lo confunden con sencillamente la crítica desmesurada e irracional que se dirigen uno con otro. Después, entonces, la idea de los debates, no presidenciales, sino de los debates entre candidatos, tiene su asiento en 1948, pero entre los precandidatos de un solo partido. En 1948, el Partido Republicano organizó un debate para la selección del precandidato que llevaría o jugaría en la elección presidencial posteriormente. Es decir, esto es lo que se conoce como las primarias, la elección primaria en ese país, que en sí es un ejercicio democrático porque el partido no descubre, como muchas veces en nuestro país se ha hecho, aunque ya ahora ya ha cambiado, pero era común que el presidente del partido y las bases de algún partido, de manera espontánea y de manera súbita, decidía que el partido debería de postular a un candidato determinado. Bueno, eso no es democrático, efectivamente, y lo más sano es que haya candidaturas primarias para que sean los delegados de los partidos los que debatan y elijan a quien vaya a ser el candidato de ese partido. Dos contendientes se presentaron en 1948 en esas primarias del Partido Republicano y uno de ellos es importante tenerlo en mente porque fue Thomas Dewey. Thomas Dewey fue un candidato republicano de mediados del siglo XX
que siempre se presentó como opositor a los candidatos demócratas. De hecho, cuando muere Roosevelt en 1945 y le sucede su vicepresidente, que fue Harry S. Truman, y en las elecciones que se organizaron entre Truman posteriormente y el candidato republicano, que fue Dewey, hubo una estrategia del republicano para anunciar en los periódicos antes que Truman que él había ganado, que Dewey había ganado. Y hay una foto muy interesante donde Truman toma el periódico, lo enseña a sus heces con un poco de escarnio, porque quien había ganado era precisamente Truman. Esta es la desventaja, digamos, de los medios de comunicación, que pueden ser tergiversados y pueden confundir mucho al electorado. En realidad, en 1956 continuaron estos debates en las elecciones primarias, pero ahora para los candidatos del Partido Demócrata. Y allí hay que destacar otro precandidato que tuvo mucha importancia ya en las elecciones presidenciales posteriores. Me refiero a Adlai Stevenson. Adlai Stevenson tenía mucha popularidad desde entonces y pues se lleva a cabo este debate entre Stevenson y Kefauver. Después de estas, digamos, ensayos de debates del Senado, de los precandidatos a la presidencia, llegamos al año que es culminante en los debates presidenciales y que define muchas de las cuestiones que van a verse y actualizarse hasta la fecha. Es el debate de 1960 entre el senador John F. Kennedy y el vicepresidente Richard Nixon. Es el primer debate que abandona las candidaturas tradicionales de los trenes que van a todas las poblaciones, el saludo de manos individual que los candidatos dan en los pueblos que van atravesando, la distribución de folletos entre los votantes, que esa era la antigua escuela de hacer las campañas para presidente. En 1960 irrumpe la televisión, muy importante para dar a conocer a los candidatos de los partidos políticos. Ustedes saben que en una campaña política es muy importante que el candidato sea conocido, sepa quién es, sepa qué tan joven o qué tan viejo es. El votante escuche hablar a ese candidato, sepa de viva voz cuáles son sus políticas, cuáles son sus ideas respecto de los problemas domésticos o los problemas de derecho internacional. Antiguamente, pues nada más se determinaba que los candidatos entrevistaban, si acaso, para los periódicos, llegaban incluso a innovar con entrevistas radiofónicas en los años 40, en todas estas campañas preelectorales de los primarias, de las elecciones primarias, pues los candidatos determinaban o se entrevistaban en radio, y era común escuchar por radio los mensajes políticos. Roosevelt popularizó mucho las pláticas por radio que mandaba a la población en esas épocas de Gran Depresión y de guerras mundiales. Pero finalmente en 1960 incursiona la televisión y se lleva a cabo en Chicago el primer debate, uno de 4 debates que se harían a lo largo de ese año, entre el vicepresidente Richard Nixon, que servía como vicepresidente a Dwight Eisenhower, y el senador John F. Kennedy.
Cada uno tenía pues todas las estrategias que podía tener un precandidato a la presidencia. Nixon, por supuesto, tenía el apoyo del presidente en turno, que era Dwight Eisenhower, que en un par de ocasiones eh, acudió a los rallies o a las reuniones, a los mítines que organizaba Nixon en distintas ciudades para apoyar al vicepresidente en funciones y candidato del Partido Republicano a la presidencia. Esto, por supuesto, en nuestro país es absolutamente prohibido. No puede un presidente apoyar de esa manera abierta, con su presencia y con sus discursos, con su apoyo abierto hacia el candidato, aunque sea de su propio partido o incluso de su propio equipo, de su propio gabinete. En cambio, Kennedy, demócrata, al personaje de mayor altura que tenía, pues era Truman. Y Harry S. Truman, antiguo presidente, acudió a varias entrevistas y con la presencia de Kennedy lo estuvo apoyando para la presidencia de los Estados Unidos. Parece ser que Nixon tendría mayor apoyo porque tenía el apoyo del presidente en turno, porque era el vicepresidente de los Estados Unidos y además tenía ya una experiencia de relaciones internacionales. Eisenhower, por razones de su edad, e incluso, como se sabe después, por la enfermedad que tenía, cardíaca, no podía él asistir a muchos eventos internacionales, entonces mandaba a Nixon a Moscú, a América Latina y a muchos otros países para que en representación de Estados Unidos acudiera Nixon a esas citas. Es famosa, por ejemplo, una polémica que se hizo pública con Nikita Khrushchev en Moscú, enfrente de una cocina en donde se mostraba las innovaciones tecnológicas que ofrecía Estados Unidos en cuanto a la cocina y al bienestar cotidiano de una familia. Pero Khrushchev se pone a debatir los inconvenientes del capitalismo y Nixon empieza a rebatirlo y se convierte en un debate, pero entre el jefe de Estado de la Unión Soviética y el vicepresidente de Estados Unidos. Trascendió, por supuesto, la cocina no tuvo ninguna importancia después. Así es que con esa experiencia se presenta Nixon al debate televisivo, pero tenía una gran desventaja. Nixon no era carismático. Nixon era un abogado muy competente, bien educado en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, y no tenía el carisma que tenía Kennedy, no tenía la tranquilidad escénica que muestra Kennedy en todos estos debates. Si ustedes ven que se puede consultar en los archivos fotográficos, en los archivos televisivos que hay, el debate verificado, el primer debate verificado en 1960, verán ustedes al vicepresidente sentado haciendo movimientos de gran nerviosismo. Por ejemplo, agarrando mucho la silla, que por supuesto pues, no la tenía que detener porque yo creo que pensaba que se iba a caer, no bien rasurado, sudando. En ocasiones saca su pañuelo para secarse el sudor y tenía en cierta medida pues una gran desconfianza en lo que estaba diciendo frente a las cámaras. No tenía la experiencia de la televisión, tenía experiencia en radio, pero no en la televisión. Y además Nixon se viste con colores muy apagados y este debate televisivo es todavía en blanco y negro. Entonces pareciera que Nixon se transfunde en la parte final del muro que a las 5 de la tarde el estudio de la CBS podía ofrecer para el debate. En cambio, Kennedy se ve tranquilo, se ve sosegado,
tiene una capacidad argumentativa muy, muy alta. Se dice que se había cuidado incluso de contar con un bronceado en su cara para que las preguntas que se le hicieron en el primer debate fueran un éxito, y contrastó bastante Nixon con, con Kennedy. Siguieron otros debates, fueron 4 en total. El tercero llama la atención porque puede servir de precedente para el debate que podamos tener, que ya lo cancelaron los candidatos del 2020 a la presidencia, pero tuvieron un debate a distancia. Nixon lo tuvo en Los Ángeles, en un estudio de una cadena televisiva, mientras que John F. Kennedy lo tuvo en Nueva York. Y esto ocurrió el 13 de octubre de 1960. No tenía que ser necesariamente un debate en el mismo lugar, en el mismo cuarto, seguramente por razones de la agenda del vicepresidente, pues lo llevaron a Los Ángeles en ese momento y Kennedy se quedó en Nueva York. Entonces ya hay debates a distancia y ese es un precedente importante. Otro precedente importante es que después se justifica la pérdida de Nixon no solamente por las dudas que genera su participación en los debates, sino también porque coincide con un hecho interesante. Nixon se enferma durante la campaña. Se enferma y tiene que ser hospitalizado por una dolencia en la rodilla y en la pierna, y tiene que ser intervenido quirúrgicamente incluso. Después de eso, se le ve un Nixon convaleciente en plena campaña política, y además, para el colmo, le da gripa. Entonces sus discursos no tienen la claridad de la voz de una persona sana, mientras que Kennedy, por el contrario, si bien sí estaba afectado por una dolencia en la espalda, producto de una herida que tuvo en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, pero Kennedy se ve, pues a los 40 y tantos años de edad, se ve muy sano y se ve totalmente apto para, para debatir. Como saben ustedes, Kennedy gana. Kennedy es asesinado en 1963, en noviembre de 1963, y el vicepresidente, que fue un contendiente muy importante en las primarias de Kennedy, que fue Lyndon Johnson, como vicepresidente asciende a la presidencia. Y Johnson tiene la responsabilidad de conducir o de iniciar, no de iniciar tanto, sino de conducir las acciones bélicas en Vietnam en esa época. Aquí hay una pausa importante en los debates presidenciales, porque a ninguno de los actores, ni republicanos ni demócratas, les convenía que hubiera un debate presidencial, porque se sabe que en los debates presidenciales se explotan las debilidades de cada uno de los candidatos. Y ni los demócratas con Johnson, ni los republicanos después con Nixon les importaba tener un debate público, porque evidentemente los dos partidos tenían serios cuestionamientos por parte del electorado. Sobre todo ya cuando llegamos a los años 70, sobre todo el Partido Republicano tiene una gran incapacidad para defender sus posiciones. Si bien Nixon es el que pone fin a la guerra de Vietnam, pero la pone fin a regañadientes, porque bueno, esa guerra fue mantenida por todos los partidos y los candidatos. De tal manera que cuando llega el escándalo de Watergate, que es una actividad de espionaje del republicano sobre los demócratas,
tampoco iba a favorecer ningún debate público respecto de estas cuestiones a los candidatos presidenciales que vinieran posteriormente. Esto es interesante porque los debates presidenciales entonces es la mejor manera de airar o de darle publicidad a los eventos de mayor importancia, y esa es su función. Los problemas más importantes, los más urgentes, florecen en los debates presidenciales. Las campañas son sencillamente discursos, posicionamientos que pueden ser transitorios, espacios de promesas que muchas veces no se cumplen, por supuesto, pero en los debates presidenciales queda registro en la televisión, en el radio, etcétera, de lo que ofrece cada uno de los candidatos. Y ese registro es el que recuerda el electorado al momento de debatir. De tal manera que los debates se suspenden de 1960 hasta 1976. Y en 1976, por primera vez, se da el debate entre un presidente y un aspirante a la presidencia. Hablaremos de eso posteriormente.